Hay juegos que marcaron una época que parecían intocables y luego están esos momentos en los que vuelven, ya sea como remake o como remaster, y te hacen dudar de algo que parecía imposible, porque no todos son iguales. Algunos solo mejoraron gráficos y ya está, pero muchos otros van más allá. Ajustan mecánicas, pulen errores, amplían la experiencia y de repente ese juego que recordabas ya no es el mejor. Ahora hay una versión mejor. Y hoy vamos a ver justo eso, remakes y remasters que no solo respetaron al original, sino que lo mejoraron. Y eso se ve clarísimo con Shadow of the Damned Hela Remastered. Un remaster que no intenta reinventar nada, sino respetar esa locura macarra que lo hacía único. Porque aquí no han cogido el juego original de Shadows of the Damned para cambiarlo todo, hacerlo más moderno o meterle mecánicas raras que rompan su esencia. No, han entendido algo clave. Este juego ya era especial por sí mismo, era raro, era macarra, tenía ese humor absurdo mezclado con oscuridad y sobre todo tenía una identidad brutal que hoy en día es difícil de encontrar. Lo primero que notas en este remaster es lo visual. No es solo un cambio radical, pero sí el suficiente para que todo se vea más limpio, más definido, con mejores texturas y una iluminación que ahora sí hace justicia a ese infierno tan retorcido que recorre García Hotspur. Es el típico caso en el que lo ves y piensas, vale, así es como se debería haber visto siempre. Pero lo importante no es solo cómo se ve, sino cómo se siente. El gunplay sigue siendo directo, arcade, sin complicaciones innecesarias. Disparas, avanzas, resuelves situaciones con mecánicas sencillas pero efectivas. Y eso hoy en día se agradece muchísimo. No intenta ser un shooter profundo ni realista, simplemente es divertido y lo sabe. Además, han pulido cosas que en el original se notaban más torpes, pequeños ajustes en controles, rendimiento más estable, tiempos de carga reducidos, detalles que no cambian el juego pero sí mejoran la experiencia de una forma clara. Es el típico no sabes por qué se juega mejor, pero se juega mejor. Y justo después tenemos un caso totalmente distinto pero igual de acertado con Metroid Zero Mission. Aquí no solo se limitaron a modernizarlo y ya está, lo que hicieron fue coger la idea de base del primer Metroid y reconstruirla con todo lo aprendido años después, especialmente tras Super Metroid. Y claro, el resultado es un juego que se siente clásico, pero al mismo tiempo mucho más pulido, más fluido y sobre todo mucho más disfrutable. Lo primero que notas es el control. Samus ya no es ese tanque rígido del original. Aquí se mueve con una suavidad increíble. Puedes agarrarte a salientes, disparar en más direcciones, reaccionar mejor a los enemigos. Todo se siente más natural, más moderno, sin perder ese toque arcade que define a la saga. Luego está el diseño del mapa. Metroid originalmente era bastante críptico, a veces avanzabas casi a ciegas, probando suerte. En Zero Mission eso cambia completamente. Sigue siendo de exploración, sigue teniendo secretos, pero ahora hay un ritmo mucho mejor medido, pequeñas pistas visuales y una estructura que te guía sin que te des cuenta. Es de esos juegos donde nunca te sientes perdido de verdad, pero tampoco te lo dan todo hecho. Y ojo con esto, porque aquí viene una de las claves. No es solo un remake, añade contenido nuevo que mejora la experiencia. Todo el tramo final, cuando pierdes la armadura y tienes que infiltrarte en una base espacial, cambia completamente el ritmo del juego. Pasas de ser una máquina de combate a estar vulnerable, jugando casi en sigilo. Y eso no solo sorprende, sino que le da más personalidad todavía. Y ahora viene uno que directamente se la jugó muchísimo, Final Fantasy VII Remake. Y es que podrían haber hecho un calco del original, mejorar gráficos, poner voces y listo, pero no. Aquí Square Enix decidió hacer algo más ambicioso, reinterpretar Final Fantasy VII, expandirlo y en algunos momentos incluso jugar con lo que tú recuerdas del original. Lo primero que te golpea es Midgar. Antes era una introducción de unas horas, aquí es prácticamente un juego entero, pero no se siente como relleno sin más. Han aprovechado ese espacio para desarrollar mejor a los personajes, para que entiendas cómo viven, qué sienten, cómo afecta a Shinra a la gente. Personajes que antes eran secundarios, ahora tienen peso real, tienen momentos, tienen identidad. Y luego está el combate, que es donde más arriesgaron. Olvídate del sistema por turnos clásico. Aquí mezclan acción en tiempo real con ese toque estratégico del ATB. Puedes moverte, esquivar, atacar directamente, pero a la vez tienes que pensar cuándo usar habilidades.
habilidades, magia o cambiar de personaje. Es un sistema que cuando le pillas el punto engancha muchísimo, porque no es ni puro acción ni puro RPG, es una mezcla muy bien medida. Y otra cosa clave es el tono. Este remake no se limita a recordarte el original, juega contigo. Hay momentos que reconoces al instante, pero de repente pasan cosas diferentes. Se introducen elementos nuevos y te deja con esa sensación de vale, esto no es exactamente lo que recuerdo. Y eso genera curiosidad constante, incluso si ya conocías la historia. Y algo parecido pasa con Yakuza Kiwami, que coge un juego bastante tosco y lo rehace con toda la experiencia de la saga. Y es que estoy hablando de rehacer el primer Yakuza, un juego que en su momento era muy especial, pero también bastante tosco en muchas cosas. Aquí lo que hacen es coger esa base, esa historia de Kiryu, y llevarla al nivel de Yakuza 0, que fue el que realmente pulió la fórmula. Lo primero que vas a notar es el combate, nada que ver con el original. Ahora tienes varios estilos de lucha, puedes cambiar sobre la marcha, los golpes son más fluidos, más contundentes y sobre todo mucho más divertido. Cada pelea tiene ritmo, tiene impacto y no se siente repetitivo como antes. Pero donde realmente gana muchísimo es en la historia, concretamente en Ishinki. En el juego original su evolución era bastante brusca, como que de repente pasaba algo y ya está. En Kiwami eso cambia completamente. Han añadido escenas nuevas que desarrollan su caída, que te hacen entender por qué se convierte en quien se convierte. Y claro, eso hace que todo el conflicto tenga mucho más peso emocional. Y luego está la locura de siempre, porque Yakuza es eso. Tiene una historia seria, dramática, con traiciones y momentos duros, y de repente estás ayudando a alguien con una misión absurda, o metido en un minijuego totalmente ridículo. Esa mezcla sigue intacta y funciona mejor que nunca. Y una mención especial al sistema de Majima Everywhere. Básicamente Majima aparece cuando menos te lo esperas, en cualquier parte del mapa para retarte, y eso no es solo divertido, también le da vida al juego, hace que Kamurocho se sienta más impredecible. Y después llegamos a Mafia Definitive Edition, que aquí ya no es mejorar, es reconstruir completamente. Y es que reconstruyeron el juego desde cero, pero con una cosa muy clara en mente: respetar lo que hizo especial al original Mafia. Y eso se nota sobre todo en la historia. La base es la misma, sigues viendo el ascenso de Tommy Angelo dentro de la familia Salieri, pero ahora todo está mucho mejor contado. Los escenarios tienen más diálogos, más matices, más momentos donde respiran. Ya no es solo misión tras misión, ahora sientes de verdad las relaciones, las tensiones, las traiciones, y eso hace que te metas muchísimo más. Luego está la ambientación, que es una barbaridad. Lost Haven pasa de ser una ciudad funcional a sentirse como un sitio real. Las calles, los coches, la música, la iluminación, todo tiene ese rollo de los años 30 que te mete completamente en la época. No es solo bonito, es creíble y eso cambia muchísimo la experiencia. El gameplay también mejora una barbaridad. En el original era bastante rígido, aquí se siente mucho más moderno, más fluido, con coberturas, mejores animaciones, tiroteos más intensos. No llega a ser un shooter súper complejo, pero cumple perfectamente y eso sobre todo es muy divertido. Y ojo, porque aunque han modernizado muchas cosas, no han traicionado el ritmo del juego. Sigue siendo bastante lineal, sigue teniendo ese enfoque narrativo, y no se convierte en un mundo abierto típico de relleno con iconos sin sentido. Está todo muy dirigido, muy pensado para que la historia avance con fuerza. That's me. My name is Abe. Algo parecido ocurre con Oddworld New and Tasty, que moderniza un juego muy antiguo sin quitarle esa esencia rara, incómoda y única. Y es que estoy hablando de rehacer Oddworld Abe's Odyssey, un juego que en su día era bastante único, con ese rollo oscuro, casi incómodo, mezclado con un humor y un mensaje bastante más profundo de lo que parecía. Y claro, aquí el reto era muy claro: ¿cómo haces que eso siga funcionando hoy sin que se sienta viejo o tosco? Lo primero que salta a la vista es el apartado visual. El cambio es brutal. Pasas de pantallas estáticas a un entorno completamente en 3D, con desplazamiento lateral, con animaciones mucho más fluidas, iluminación moderna y un mundo que se siente más vivo. Pero lo importante es que pese a ese salto, sigue teniendo ese aire extraño, casi perturbador, que define a Oddworld. Luego está la jugabilidad, que aquí mejora bastante. El original era muy precioso, pero también bastante rígido. A veces morías por detalles mínimos. En New and Tasty todo es más suave, más accesible. Los controles responden mejor, y aunque sigue siendo un juego exigente, ya no se siente injusto.
Y algo clave es que el alma del juego sigue intacta. Sigues teniendo que rescatar a los Mudokons. Siguen habiendo ese componente de sigilo, de observar antes de actuar, de pensar cada movimiento. No es un plataformas típico donde vas corriendo sin parar. Aquí cada paso importa y eso respeta completamente. Además, han mantenido ese tono tan particular, esa mezcla de crítica social, humor negro y momentos absurdos que hacen que Oddworld sea diferente a cualquier otra cosa. No han intentado hacerlo más comercial, han dejado que siga siendo raro y eso se agradece muchísimo. Y luego están los que prácticamente rozan la perfección técnica como Shadow of the Colossus. Porque claro, el original de Shadow of the Colossus ya era una obra muy especial. No era un juego típico, no tenía ciudades llenas de NPCs ni misiones secundarias. Era tú, un caballo, un mundo vacío y 16 colosos gigantes que derrotar. Y eso ya tenía una magia muy concreta, muy silenciosa. Aquí el estudio Bluepoint Games entendió perfectamente que no había que cambiar la estructura. Nada de meter contenido extra innecesario, nada de romper el ritmo. El juego sigue siendo igual de solitario, igual de pausado, igual de extraño, pero ahora todo se ve y se siente muchísimo mejor. El salto visual es una locura. Los paisajes, la iluminación, los detalles de los colosos, todo tiene una escala brutal. Cuando te enfrentas a uno de ellos, de verdad sientes que estás ante algo gigantesco. Y eso, que ya funcionaba en su día, ahora impacta mucho más. Pero lo importante no es solo lo visual. Han mejorado los controles, la respuesta del personaje, la cámara, cosas que en el original podían ser algo torpes. Ahora todo es más fluido, más preciso, y eso hace que la experiencia sea más justa y menos frustrante. Y aún así, mantiene esa sensación de peso, de que cada movimiento importa. No se convierte en un juego rápido ni arcade. Sigue teniendo ese ritmo lento que te obliga a pensar, a observar, a entender cómo derrotar a cada coloso. Además, la música, los momentos de silencio, la forma en la que el juego te hace sentir, todo sigue intacto. Esa sensación de que estás haciendo algo que quizá no deberías hacer, esa melancolía constante, sigue ahí. Y seguimos con esa idea, tenemos Dead Space, que no solo mejora lo visual, sino que amplía la experiencia. Y ya estamos partiendo de que Dead Space era un juegazo, un survival horror que sabía cómo meterte tensión constante sin necesidad de sustos baratos. Y aquí lo que hacen es coger todo eso y potenciarlo al máximo. Lo primero que notas es la ambientación. La Ishimura ya no es solo un escenario, ahora es un lugar vivo, conectado y sin cortes. Puedes recorrer la nave sin pantallas de carga, volver a zonas anteriores, y todo tiene más sentido como espacio real. Eso hace que te metas muchísimo más en la experiencia, porque sientes que estás atrapado ahí dentro. Luego está el sonido, que es una locura. Los ruidos, los susurros, los golpes metálicos, todo está diseñado para ponerte incómodo constantemente. A veces ni siquiera ves al enemigo, pero ya estás tenso solo por lo que escuchas, y eso en un juego así es clave. Y el combate también mejora bastante, pero sin perder su esencia. Sigues teniendo que desmembrar a los necromorfos, apuntar con cabeza, no gastar munición al loco, pero ahora todo se siente más fluido, más preciso y más satisfactorio. Cada disparo tiene peso, cada enemigo impone más. Y ojo con Isaac, porque aquí sí habla. Puede parecer un detalle menor, pero cambia mucho cómo conectas con la historia. Ya no es solo un personaje silencioso, ahora reacciona, opina, forma parte de lo que está pensando. Además, han añadido nuevas cosas que encajan perfectamente, como misiones secundarias o mejoras en la gravedad cero, que ahora es mucho más libre y menos limitada que en el original. Y ahora llegamos a Silent Hill 2, que aquí el reto era otro. El Silent Hill 2 original no destacaba por su acción ni por su dificultad, destacaba por la atmósfera, por ese terror psicológico que te metía en la cabeza y no te soltaba. Y claro, el reto era enorme. ¿Cómo actualizas algo así sin cargarte esa magia? Pues lo primero, mejorando lo técnico sin romper el ritmo. La cámara ahora es más moderna, más cercana, más tipo tercera persona actual, pero sin convertirlo en un juego de acción. Sigues sintiéndote vulnerable, sigues teniendo esa incomodidad constante al explorar. Luego está la ambientación, que aquí es directamente brutal. La niebla, la iluminación, los sonidos, todo está diseñado para que estés incómodo incluso cuando no pasa nada. Y eso es clave porque Silent Hill nunca ha sido de sustos constantes, es más de tensión lenta, de ir comiéndote la cabeza poquito a poquito.
Y el combate también cambia, pero con cuidado. No se vuelve un shooter ni nada parecido. Sigue siendo tosco a propósito, sigue siendo incómodo, porque esa torpeza forma parte de la experiencia. No eres un héroe, eres alguien perdido en una pesadilla. Y luego está la historia, que es donde realmente brilla. Han respetado completamente el núcleo de James, su viaje, sus decisiones, sus traumas, pero ahora con mejores animaciones, mejores expresiones, más matices en las escenas. Los personajes se sienten más reales, más humanos, y eso hace que todo duela más. Y cerrando el vídeo, uno de los ejemplos más claros de cómo hacer un remake muy bien, Resident Evil 2. Y aquí ya no hay medias tintas. Lo primero que cambian es la cámara. Pasamos de esas cámaras fijas clásicas a una vista en tercera persona al hombro, mucho más cercana, más inmersiva. Y eso no es un cambio visual tal cual. Cambia completamente cómo vives el juego. Ahora cada pasillo se siente más claustrofóbico, cada esquina da más miedo, porque lo estás viendo todo desde dentro y no desde fuera. Luego está la comisaría, que es prácticamente otro personaje más. El diseño es brillante, todo está conectado, vuelves constantemente a las mismas zonas, desbloqueas atajos, encuentras llaves y poco a poco te lo aprendes como si fuera tu casa, pero claro, una casa llena de zombies y eso cambia bastante las cosas. El gameplay también es clave, no es un shooter donde vas sobrado, aquí cada bala cuenta. Disparar se siente bien, tiene impacto, pero sabes que no puedes desperdiciar recursos y eso genera una tensión constante porque siempre estás pensando si merece la pena enfrentarte a un enemigo o evitarlo. Y luego está Mr. X, que es directamente una de las mejores ideas del remake. Ese momento en el que escuchas sus pasos, sabes que está cerca y te obliga a moverte, a improvisar, a no sentirte seguro nunca. No es un enemigo que aparece y desaparece, es una presencia constante que te persigue. Además, todo el apartado técnico está a otro nivel. Iluminación, sonido, animaciones, todo suma para crear una atmósfera brutal. Y al final, todo esto deja algo bastante claro. No se trata de rehacer un juego porque sí, ni de aprovechar la nostalgia fácil. Se trata de entender por qué ese juego fue especial en su momento y tener el valor de mejorarlo sin romperlo. Porque cuando se hace bien, pasa esto. No solo vuelves a jugar algo que te gustaba, lo redescubres, lo sientes más pulido, más completo, más vivo, y en algunos casos incluso mejor de lo recordabas. Y eso es lo realmente difícil. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué remake o remaster crees que supera al original? Déjamelo en comentarios que me los apunto para una siguiente parte. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Y si quieres comprarte uno de estos juegos y además a un precio súper rebajado y apoyar al canal, echa un vistacito a la descripción o al comentario fijado, porque en Eneba los tienen y muy baratillos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.